Vamos con la independencia, Emili. Vamos a hablar de independencia, pero alguna gente que puede estar pensando, claro, estos se juntan con uno de Cataluña y no pueden hablar de otra cosa. Pero me ha sorprendido porque quieres hablar de la independencia de Madrid y a mí me ha entrado alguna risita. Yo no sé si va la cosa muy dura o qué quieres hablar. No me digas que Ayuso es indepe. De momento ha empezado tirando algún ministro de por ahí. Sacándolo del cajón que se Sí, dice en las pruebas deportivas. Pues sí, me quiero referir a eso bueno, un poco voy a empezar con el inicio de su discurso, que bueno, todo esto ha tenido, como sabéis, está en los mentideros sobre si ha cumplido con el protocolo o no y toda esta serie de cosas, pero para justificar un poco el título que le he puesto, empiezo, ¿no? Ella empezó su discurso diciendo que hoy en Madrid, una vez más, es la España con ganas, con voluntad de ser más, de ser mejor, más y mejor España, más y mejor Europa, más y mejor Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Luego a lo mejor hago alguna otra referencia. Bueno, pues eso es muy significativo, es muy curioso. Es muy curioso que el 2 de mayo se celebre la Guerra de Independencia en Madrid. Es muy curioso que casi haya quedado relegada, excepto algún otro acto así más folclórico, diríamos, no en el sentido peyorativo, ¿no? Como puede ser la tamborrada del País Vasco, de Donosti y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, no deja de ser curioso que en esta etapa del siglo XXI, a esta altura ya, pues Madrid Comunidad, digamos, y esta señora, la señora Díaz Ayuso, se conviertan un poco no sé, en el ejemplo de esa lucha por la independencia de España frente a las influencias extranjeras y todo este tipo de cosas, ¿no? En este caso se supone que estamos rememorando la respuesta ante la invasión napoleónica. Pero es una respuesta con trampa, ¿no? Es decir, tiene trampa primero porque no es verdad que la Guerra de la Independencia empezara el 2 de mayo de 1808 en Madrid. Es evidente, es más que demostrable que los ejércitos franceses habían avanzado o los ejércitos napoleónicos, por decirlo mejor, habían avanzado pues desde el norte, desde la frontera, desde los Pirineos, y por tanto que ya había habido escaramuzas, enfrentamientos y problemas pues en Cataluña, en Aragón, en el País Vasco, en Navarra, etcétera, ¿no? Pero parece ser que todo eso no tiene un interés y que aquí lo que hay que reivindicar es el levantamiento que se produce en Madrid, que por cierto, también volviendo, fue un levantamiento pues, que inició un pequeño destacamento de artillería donde el mando máximo era un capitán, porque lo que tampoco viene a cuento ni se quiere explicar es pues, que el ejército español formal, estuvo un tiempo, unos cuantos meses, intentando no enfrentarse directamente al ejército napoleónico. Y únicamente cuando se produjeron determinados hechos, perdonad la perorata aquí histórica que os estoy dando, como el hecho de que los ingleses ayudaran a Portugal y se enfrentaran a Napoleón, o el hecho de que Napoleón se le abriera otro flanco, muy importante en Rusia, etcétera, etcétera, pues a partir de ese momento sí que ya intervino el ejército, ¿no? Nada de eso está en el correlato del 2 de mayo que hace esta buena señora y su gente y la gente que les escribe los discursos y demás, ¿no? Y nada está en la efemérides, ¿no? Porque en todo caso se podría glorificar al pueblo o a una parte del pueblo de Madrid que también se metió de alguna manera en ese enfrentamiento. De dudoso gusto también esta proclama de la independencia cuando molesta en cantidad pues que escuchar a determinados mandatarios de países latinoamericanos que
tuvieron su independencia, en este caso del Imperio Español, pues bien avanzado ese mismo siglo, ¿no? Entonces eso parece que no gusta, hay que decir cada 2 por 3, pero bueno, y este Menda, sea mexicano, sea argentino, pero ahora qué está diciendo, si nosotros le llevamos todo, la cultura, el no sé qué, el no sé cuándo, bueno, todo eso, ¿no? Que también nos podría decir Napoleón, pues, pero vamos, ¿y esta gente por qué se metió conmigo? Si yo les llevé las provincias, por ejemplo, ¿no? La división provincial es una división napoleónica y ahí estamos con ella, ¿eh? Y ahí seguimos con ella tan tranquilos. Y demás, ¿no? Bueno, pues esta efemérides, así que parte de todo este espectáculo de cartón piedra, ¿no? Pues ha servido este año para escenificar más cosas, ¿no? Y entre esas más cosas está el hecho, pues, de que el ministro de la Presidencia, pues, se le permitiera estar a pie de calle, pero no pudiera subir a la zona de personalidades, ¿eh? Bien, entonces, a mí no me preocupa mucho el protocolo, pero simplemente voy a tratar de eliminar alguna, bueno, si es factible, eliminar alguna de las mentiras, ¿no?, que se han dicho al respecto. Es decir, que estaban cumpliendo estrictamente el protocolo. Bueno, parece ser que existe un protocolo hecho, y es un protocolo que dice que, pues, si hay una persona que forma parte del gobierno, pues que tiene derecho a estar ahí, ¿no? Bueno, lo que se ha dicho es que ya había otra ministra, que era la ministra de Defensa, que esa parece que molaba más y que por tanto no hacía falta que subiera el otro ministro. El otro ministro era el ministro de la Presidencia, es decir, era, por decirlo de alguna manera, el que escenificaba o representaba de alguna manera lo que podría haber sido Pedro Sánchez en este caso, ¿no? Que supongo que era lo que se intentaba decir y mostrar, que no iba a estar ahí arriba subidito en la tribuna para el desfile, que ya tiene otras oportunidades de hacer desfiles y demás. Bien, podríamos seguir diciendo cosas. Por ejemplo, que esta señora lleva 4 primeros de mayo. En ninguno de los primeros de mayo el protocolo ha sido igual. Luego, ¿Refieres a Ayuso y...? sí, me refiero a la señora Díaz Ayuso, sí. Sí. Entonces, ha habido, por ejemplo, en el protocolo de este año, una figura clave era el jefe de la oposición, el señor Feijóo. Sí. Pero la señora Ayuso ha hecho algún 1 de mayo en el que el presidente del Partido Popular era el señor Casado y lo dejó abajito. Vamos, sí pudo, sí pudo hacer un pequeño desfile delante de los cuerpos y fuerzas de seguridad, más enfermeros, enfermeras y otra serie de cosas, pero ya no se subió a la tarima. También podríamos decir que el año pasado, precisamente, Bolaños estuvo ahí en primera fila junto a Almeida y a ella, y eran solamente 3, y parece que no hubo ningún problema de espacio en ese caso para el señor Bolaños. Y un año antes, o 2 años antes, o al inicio de su mandato, pues ella se montó ahí un chiringuito con los anteriores presidentes de la Comunidad de Madrid que le gustaban a ella, vamos, que estaban de alguna manera en su línea. Es decir, que los protocolos anuales en Madrid cambian. Es decir, que pueden ser tal como lo decidan. Es decir, hoy el Efectivamente, sí, protocolo va a sí, ser así y lo decido yo. claro. Lo que pasa es que una cosa es que tú tengas tu propio protocolo, ese sería uno de los motivos por los que yo hablaba de la independencia de Madrid, Mm. y otra cosa es que, por lo que se sabe hasta el momento, pues existe un protocolo general para todo el Estado, para esa gente que es tan unitarista y que siempre habla de una única España y todo eso. Pues bueno, existe un protocolo y ese protocolo marca unas pautas que van desde el presidente del gobierno, los ministros, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, esta señora, pues haciendo uso de su independencia y la que le otorga ese sitio que ya se ha creado ahí, pues ha decidido que el ministro de la Presidencia pues no Es- tenía Este, que...
Este año no molaba. Este año no tenía que subir porque ahí estaba ella para ejercer, a pesar de que había otro señor que supuestamente era el jefe de la oposición, pues ahí estaba ella para demostrar quién era la jefa de la oposición, ¿no? Bien, la otra cosa curiosa que tiene que ver con esto es pues las frases que se le han dedicado al señor Bolaños, ¿no? Es decir, el tema de que si se autoinvitó, ¿eh? O sea, vamos, Si fue por ahora su cuenta, vamos, sin sí, avisar. que vino por su cuenta, ¿eh? Pero no tuvieron problema en ponerle una silla en primera línea, es decir, la sorpresa No, no debió ser tan gorda, es decir, no apareció allí con un bueno, ya, pero lo intuían, pero sí, no, pero no, pero, pero vamos, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? sí, Que sí. dejas siempre, vamos, yo creo que tú también, seguramente que lo haces, ¿no? Que en tus comidas familiares y tal, pues dejas siempre una o dos mesas por si acaso viene alguien del gobierno central a comer un algo, ¿no? Que deben tener derecho, supongo que según este protocolo deben tener derecho. Bueno, pero pues eso, pues este señor no se le ocurrió otra cosa que autoinvitarse. El año anterior no se sabe cómo llegó, pero el año pasado, sí, el año pasado, digo bien, pues llegó y nada, se echó allí una foto y tiene, bueno, yo he podido recopilar en prensa años anteriores y he visto que se estaba echando unas fotillos con ellos tan tranquilo. Es más, mmm, la señora Díaz Ayuso se había puesto a un lado y en el otro lado había dejado a Bolaños con Almeida. Eran momentos de estos todavía, ya se había solucionado, digamos, ya se habían liquidado a Casado, pero todavía era cuidadito que Almeida, que me has hecho más de una jugarreta, ¿no? Eh, bueno, la respuesta de Almeida no tiene nombre, ¿no? Es decir, que el ministro de la Presidencia actuó como un ocupa sí, y que intentaba eso, ocupar un trozo de la zona de, bueno, pues de la gente más significativa o lo que fuera, pues bueno, pues no. Yo creo que no fue un lapsus lingüe, que no se le escapó, sino que significa la utilización de un término que ellos saben dentro de la gente de bien, como ellos mismos se autodenominan, lo que significa y para qué sirve ese tipo, ¿no? Y evidentemente, pues ahí en definitiva estamos hablando y es lo que yo creo que se ha querido escenificar, fundamentalmente por Díaz Ayuso, pero en buena medida también por Almeida, con la connivencia de Feijóo, pues es que estás ante un gobierno que es ilegítimo y que por tanto, pues como es un gobierno ilegítimo, pues ya está bien que dejemos a la ministra de Defensa, pero la dejamos porque es la de Defensa, y hoy está aquí el ejército desfilando, ¿no? Que eso sí que es una institución del Estado clara, y que por tanto lo demás, pues, el otro pues no tenía un lugar, ¿no? Bueno, el discurso de esta señora, como los de años anteriores, no tiene ninguna. Vamos, es de esos de leérselos y estudiárselos bien, ¿eh? En primer lugar, bueno, porque tiene varios aspectos, es decir, tiene un aspecto claramente franquista, claramente de literatura franquista, ¿no? En la manera de interpretar España, es decir, por ejemplo, pues eso, si vienen los romanos nos romanizan, ¿vale? Bien. Pero si vienen los musulmanes nos invaden, que no es lo mismo. Bueno, lo digo porque la gente vaya entendiendo, que hay gente, digamos, que vinieron aquí y se impusieron por las armas, pero un poco porque les dejamos, y luego hay otra gente que vino aquí y se impuso por las armas y además nos quiso convertir y toda una serie de cosas. Bueno, cuestiones de este tipo, ¿no? Aspectos de este tipo, aspectos del el sentido de que en Madrid no hay maquetos ni hay gente no sé qué, porque es una zona de súper acogida, especialmente
especialmente de empresas, multimillonarios y todo este tipo de cosas que no se les nombra directamente en el discurso, pero ya sabemos de quién están hablando. Y bueno, y una escenificación que está dando margen y que evidentemente, a pesar de que yo he leído algunos artículos por ahí hablando de la situación del PP o de la posición del PP como un partido antisistema, yo creo que eso es un error eh, básico, ese tipo de consideración. Pienso que es la misma que en su momento también desde determinadas ópticas así de centro derecha o de centro izquierda se quiso hacer también con Trump y con alguna otra gente. Y yo pienso que no es una condición de antisistema, ¿no? Es decir, porque no son antisistema capitalista. Es evidente que no son antisistema capitalista. Y yo dudaría hasta de si hablamos de antisistema democrático, qué significa eso en este momento, ¿no? Yo creo que esta gente, bueno, pues acepta la democracia siempre y cuando ganen ellos. Es decir, esa es su democracia y eso es lo que de alguna manera están expresando, ¿no? Y también puede ser, Emily, a lo mejor lo ibas a decir, pero te lo pregunto, que es una estrategia electoral en el sentido de ocupar espacio Claro. que pueda tener Vox, ¿no? Quitarle Ujú, a Vox ujú. votos cara a unas elecciones que están ahí, ¿no? Es decir, hacer cosas que no harían si no existiera quizás Vox, es decir, que los radicaliza un poco hacia la derecha. ¿Qué? Sí, 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 sí. Evidente, evidente, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que vos ya se ha buscado otra cosa ayer, que en todo caso, si quieres, hablamos. Mm. Porque claro, cuando te hacen un desmarque de estos, pues tú tienes que hacer otro. Y entonces vas y te vas del Parlamento cuando habla el presidente de Colombia. Pues Bueno, normal. Y entonces, bueno, pues si no, no pillas cacho en si no, no pillas cacho en ningún lado, ¿eh? Y claro, hay que pillar cacho. Entonces, claro, yo creo que no, que nos equivocamos cuando hablamos de aspectos antisistema. Yo creo Sí. que esta gente es profundamente autoritaria, es profundamente neoliberal, es profundamente conservadora o neoconservadora y luego es profundamente identitaria, ¿no? Es decir, su España, por eso ella hace este tipo de relatos, ¿no? De que Madrid contiene a la España de verdad, a la España de la buena gente, a todo este tipo de cosas, porque claro, miran un poquito alrededor y ya ven que no todo el panorama es como el suyo, que prácticamente hay muy pocas situaciones parecidas a la suya, que pues no sé, sin ir más lejos aquí mismo, ¿no? Es decir, el descalabro de toda la derecha en general, partiendo de Ciudadanos, PP y Vox en las próximas elecciones municipales va a ser brutal, ¿eh? Entre otras, no porque yo tenga aquí la bola, es por dónde han podido, solo por saber los sitios donde han podido presentar candidaturas y es uno de los momentos más bajos de este tipo de derecha, ¿no? En determinados territorios del Estado, no en todos, por supuesto, ¿no? Entonces están haciendo, por eso hablaba yo de la independencia de Ayuso, de la independencia de Madrid o como queráis, ¿no? Bueno, supongo que Miguel Ángel Rodríguez y tal, ahí con su equipo ha ido maquinando y Mm. entonces tenemos que dar esta imagen, ¿no? 2 de mayo, los únicos que tenemos fiesta. Ole ahí. No, todo el resto se ha tirado un puente porque el lunes coincidía con el 1 de mayo, pero nosotros aquí estamos con el 2 de mayo y tal. ¿Y qué pasó el 2 de mayo? ¡Pam! Esto, la guerra de independencia. Pues fantástico, la guerra de independencia nos viene niquelada para demostrar que aquí estamos nosotros como siendo la reserva de España luchando contra todo lo malo, que nos viene de fuera y de dentro, aunque ya lo centrifugaremos en su momento. Claro, es una jugada muy diabólica, con unas
con unas, bueno, con unas pretensiones muy bestias, porque a pesar de que esta mujer de vez en cuando haga llamamientos a la no ruptura de España y no a las dos Españas y tal, que alguna vez lo ha hecho, por ejemplo, el año anterior, pues en realidad lo que está proponiendo es eso, ¿no? Una limpieza del Estado, del país, en la que desaparezca determinada gente, pues que simplemente porque no opina como ella y porque digamos, de seguir simplemente viviendo impide que gente a la que ella defiende pueda tirar adelante sus trapicheos y sus negocios, ¿no? Bueno, pues claro, a mí me preocupa, bueno, me preocupa. Es decir, a mí me surge también la pregunta de el triste papel de Feijóo, ¿no? Es decir, porque, Sí, queda segundón. Es decir, el claro, de Feijóo ahí, yo lo veía y dice, este tío está ahí para ver lo que pasa, para mirar y callar. Es sí, decir, sí, el sí. jefe de la oposición no ha tenido ningún papel, ¿no? Más No, que ejecutar quizás las declaraciones o hacer, sí, o junto con Almeida, hacer del malo de la película de que no podía hacer Ayuso por su papel institucional, ¿no? O sea, tiene que hacerlo tanto él como Almeida. Quizás claro. es lo que he observado yo o que me puedo apreciar. Bueno, Sí, 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 no, no, es evidente, es evidente. Es decir, ella ya tenía una ama de llaves que fue la que impidió subir a Bolaños. Tenía no solamente la ama de llaves, si aquello se hubiera puesto duro, pues seguramente que tenía más gente allí dispuesta a defender el corralito. Y evidentemente, pues a Almeida y a Feijóo les toca el papel de defender lo que ha hecho la chica, mm, y criticar al gobierno o al ministro o a todo lo que se ponga por delante que se mueva. Y ella, en cambio, pues va un poco como de reinona, pero al mismo tiempo, evidentemente, está ganando un protagonismo brutal, porque es evidente, claro, esta mujer juega siempre con una ventaja, que es que ella echa sus discursos y punto, y ahí te has quedado. Es decir, no hay derecho a réplica, nadie puede intervenir y tal. Pero en buena medida yo creo que lo están aprovechando, porque evidentemente las confrontaciones que en el ámbito parlamentario, ¿no? Tiene Sánchez con Cuga Gamarra o con Feijóo en el claro, Senado, mm, pues evidentemente no suele salir muy mal parado, ¿no? Es decir, a veces diríamos que todo lo contrario. Entonces, claro, esta mujer está utilizando, y su equipo, evidentemente, están utilizando ese planteamiento, ¿no? De que están en la capital del Estado, en la ciudad más grande, en la comunidad, una de las comunidades más importantes y más ricas del Estado. Como son ricas, pues ya no vamos a entrar en eso. mm. Y evidentemente que en el momento en que ella se pone delante de la tribuna está sola y punto, y ella dice, ¿no? Y bueno, pues esa es un poquillo o un bastantillo la jugada que han hecho este 2 de mayo, con todo lo que eso significa, ¿eh? Ujú. Fíjate que yo cuando has empezado a hablar de esto tenía preparado una pregunta, pensado una pregunta de, bueno, ¿vale la pena que nosotros también entremos en y le puso el brazo y nos subió, y Bolaños Mm, para arriba, Bolaños para abajo, abriendo telediarios con eso? Ya llevamos 2 días y yo hablaba con alguien ayer y le decía, bueno, esto se va a prolongar, esto les da sí, para casi una semanita de rollo. Pero claro, después del análisis que has hecho, ya pienso de otra manera. Tiene interés más allá, quizás claro, anecdótico que nos repiten en las imágenes, que fíjate cómo le cruza el brazo y se agarra para que no suba, mira la cara que pone Bolaños, fíjate cómo hace una finta y va por detrás. Es decir, se están fijando más en los claro. superficiales, más en las hojas que en el rábano. Vamos a ver, que es lo que un poco quería decir, más en Sí, sí, las anécdotas que en el fondo de la cuestión, ¿no? Que es el análisis quizás político del tema. Está bien claro. visto así, ¿no?
Claro, claro, yo tenía ganas de hablar de esto precisamente por eso, ¿no? Porque haciendo una parodia, porque no se le puede llamar de otra manera, con lo que está pasando últimamente en las retransmisiones futbolísticas, Mm. pues es eso, ¿no? Te repiten la jugada 20 veces, a ver si le ha partido la pierna, pero porque llevaba la bota hacia arriba, hacia abajo, el no sé qué, y bueno, al final el juego, el partido, los goles y tal, parece que eso es lo que menos interesa, ¿no? Lo que más interesa es entrar en un diálogo, pues en un supuesto diálogo, porque el árbitro tampoco puede decir nada con los árbitros, el VAR, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí el periodismo político se me parece un poco a eso, a los comentaristas futboleros, ¿no? En Mm. el sentido de ese, ¿no? Es decir, bueno, le pusieron el brazo, no le pusieron el brazo, evidentemente le dijeron que allí no se subía. Y le dijeron que no se subía. ¿Y por qué le dijeron que no se subía? Bueno, pues le dijeron que no se subía porque en ese momento, para mí, desde mi punto de vista, él era el ministro de la presidencia, por tanto, por escalafón por encima de la ministra de Defensa, eh, y evidentemente él representaba de alguna manera lo que ellos consideran que es un gobierno ilegítimo, Mm. que es un gobierno que les está puteando hasta la extenuación, etcétera, etcétera, y por tanto ese no sube, ¿no? Y entonces, claro, todas estas maniobras son maniobras de distracción de las cuales esta mujer sale triunfante en el sentido de que si vuelve a haber o sea, si nuevamente el proyecto del PP se estrella, ¿no? Por lo que sea, porque al final se puede construir una coalición, etcétera, etcétera, si sus resultados electorales en las próximas autonómicas y municipales no son todo lo buenos que ellos quieren, etcétera, pues siempre hay una parte del partido, y no solamente del partido, porque no olvidémonos que en las democracias actuales los partidos no son muchas veces los que acaban poniendo a sus representantes, sobre todo en determinados partidos, pues para que otras fuerzas económicas, políticas, etcétera, que no se presentan a las elecciones vean quién es la auténtica representante, quién no tiene pelos en la lengua, quién no le importa crear un conflicto de este tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay ahí y por eso jugaba con ese tema de la independencia, es decir, eh, y te decía, ¿no? Es decir, si quien hubiera incumplido el protocolo Mm. hubiera sido el gobierno del País Vasco o el gobierno de Cataluña, estaríamos metidos en una vorágine que duraría no sé cuánto y que probablemente cualquier tribunal o cualquier cosa intervendría, fiscalía o lo que fuera, tendría una intervención para sancionar, que ahora no se va a producir. Mm. Está claro que no se va a producir. Mm. Entonces, bueno, pues a eso se está jugando. Bueno, entonces queda claro que triunfadora de la Sí, movida, de la jugada esta, sale ganando Ayuso, por mucho mm, que el gobierno se infle y tenga muchos medios a su disposición para atacar sí, a la actitud de Ayuso y de su actuación con el protocolo famoso. Es decir, que la ganadora políticamente Ayuso, ¿no? claro, lo que pasa es que ya no sé si es ganadora frente a el gobierno central, que es lo que a ella le gustaría, y evidentemente ella, como es España, como Sí. Madrid es España y representa a toda España, si os fijáis, pocas veces hace discursos que tengan que ver con la realidad de Madrid, ¿no? Bueno, Sí, con sí, la realidad para nada, porque ella es una Antoñita la Fantástica y ya está, ¿no? Pero, y si no lo es ella, pues ya hay gente que le ayuda a serlo, ¿no? Pero, claro, el tema es cómo se puede interpretar eso en otros campos, ¿no? En el campo derecha-izquierda o en el campo gente que pueda pensar pues que se le ha ido la pinza o tal, que seguro que no es dentro de sus acólitos, ¿no? Es decir, que evidentemente es la triunfadora, a pesar de que yo creo que hay que seguramente que aunque el tema no sea el más importante del mundo, pues habrá gente que pensará que no tiene mucho sentido decirle a un ministro que no puede subir a un espacio en el que cabían 2 o 3 personas más. Pero mm. vamos, que está claro que ese no era el tema. Es evidente que no era el tema.
Bien, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? Bien. Ujú, ¿Vale? Nos ujú. esperamos a otra de Ayuso, A otra, a la próxima. a la próxima. Vamos a otro tema. Un día para atrás, estuvimos en el día 2 de mayo, vamos al 1 de mayo, al 1 de mayo, Ujú. Día Internacional de la Clase Trabajadora. Algunos le llaman la fiesta de los sindicatos, he oído por ahí. Sí, Fiesta del puede ser. trabajo. Menos mal que no nos han hablado de San José Obrero, que aún Sí, pero todo llegará, todo llegará. puede ser que sí. Bueno, ¿qué quieres resaltar? No, yo oía en el día de ayer al secretario general de la CGT, Fabrique, aquí en Radio Clara y expresaba su alegría, su sentimiento de que había funcionado muy bien en general para esta organización como la CGT en toda la península, en todo el estado, en toda España, como queramos decirle. Destacaba algunos sitios. Él hacía hincapié, por ejemplo, en poblaciones más pequeñas a las que él ha asistido. Creo que decía que había estado en Palencia o algo así en el Ujú, 1 de mayo porque quería pues mostrar el apoyo a lugares donde se hacen también actos, actividades el 1 de mayo, que la gente, la militancia se esfuerza, pero después no lo ve reconocido y mucho menos aparecen en los medios de comunicación, porque ya sabemos todas y todos que aparece la manifestación de Madrid con los líderes sindicales, este año más los líderes y jefes políticos, que son los que más han aparecido en el en los telediarios ujú, y en los ujú. medios de comunicación en general, más que resaltar la importancia del 1 de mayo, el mundo del trabajo, etcétera. Bueno, hablamos del 1 de mayo en general. Si quieres, te centras en las manifestaciones del sindicalismo más combativo y todo lo que tú quieras. ¿Qué querías contar de todas maneras? No, algunas de las cosas que tú ya has dicho, quería decir un poco ya, si quieres empezamos por la prensa, Vamos ¿vale? a ver, la prensa, porque aquí en Valencia están muy, muy, muy cabreados Claro, la prensa en general. bueno, no, vamos en Valencia, en Barcelona, en Madrid, etcétera. En primer lugar, sí, el papel de la prensa, especialmente de los grandes medios, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de los grandes medios y sobre todo de los grandes medios audiovisuales. Lo que hicieron la mayoría de ellos a lo largo del día 1, a partir bueno, de los noticiarios de las 3 y demás, y que incluso se siguió acumulando el día 2, fue pues una imagen prácticamente uniforme, ¿no? Quizás con alguna desconexión en algún sitio, desconexión respecto del centro, pues es centrarlo en la manifestación de Madrid de comisiones y UGT y centrar las reivindicaciones obreras en los discursos de sus líderes, ¿no? Es decir, con lo cual parece que todo el mundo salió en España el 1 de mayo a la calle para exigir mejoras salariales, que ya me parece bien, que seguro que la mayoría también salieron para exigir mejoras salariales, y sobre todo para echar un pulso, pero no ahora, no nos pongamos ya en posición, Manolo, porque no es para ahora, Mm. es para el otoño, o sea Sí, que, es sí se decir, enfadan, ahora sí se enfadan. Han dicho, sí se como nos enfadan. enfademos, vais a ver lo que os montamos, que no Claro, monten nada en campaña que es electoral a sus amigos. efectivamente, que es una cosa de decir, bueno, que ya está bien, que tenemos mucha paciencia, pero bueno, nos vamos a ir de vacaciones y a la vuelta os vais a enterar. Estamos todavía en 1 de mayo, pero ya estamos pensando en las vacaciones y luego esos famosos otoños calientes, ¿no? De que vivimos casi todos los años y este Pero, tipo de cosas. Bueno, pero que nunca llegan a nada, ¿no? pero que nunca. Entonces, evidentemente, junto a eso, como tú has dicho, pues en este caso determinadas personas significativas de la izquierda parlamentaria, pues decidieron ir al 1 de mayo, que muchas de ellas no van todos los años, pero además decidieron ir, se colocaron bien para salir en la foto, les dejaron que se colocaran bien, evidentemente, ¿no? Porque bueno, pues en otras manifestaciones seguramente que también ha ido gente que tiene responsabilidades políticas y ha sido capaz de colocarse en otros lados, de darle el protagonismo a quien debería tenerlo y demás, ¿no? Y evidentemente, pues esas
esas ministras, ¿no? Por decirlo ya más claro, cuando han intervenido, pues han intervenido en el mismo sentido, ¿no? Reforzando esa posición, ¿no? Y esas posiciones y la necesidad de un diálogo, de un acuerdo, es decir, todo este tipo de cosas. Antes de que pasemos a los demás, a los que no han salido en la tele, quiero fijarme en que normalmente la mayoría de cadenas hicieron o una iba antes y la otra después, o al revés, entonces se fijaron automáticamente en Francia, ¿no? Y claro, bueno, evidentemente la cosa no tenía comparación. Entre lo que había pasado en Francia, es decir, a mí me sorprendió especialmente porque tuve tiempo de verlo a la noche, no al mediodía. Me sorprendió especialmente el reportaje de la reportera, valga la redundancia, o la periodista que tiene Radio Televisión Española o Televisión Española en París, en Francia, porque normalmente no la he visto tan tendenciosa como en este caso, al menos como en el inicio, ¿no? Eso de ponerte delante de un sitio donde ha habido un incendio, colocarte en una marquesina que es una marquesina de autobús que está destrozada, pero sin poner las imágenes, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues a lo mejor ha sido otra gente la que la ha destrozado, porque ya sabéis cómo está interviniendo la policía últimamente en Francia, ¿no? Y todo ello para sí al final, ¿no? Pero al final, una vez que ya has visto eso, entre cena o comida, ya con la boca llena, hablando, pero no sé qué, entonces ya sí dices que a lo mejor han salido 2 millones de trabajadores a la calle, que las manifestaciones han sido conjuntas de todos los sindicatos para mantener el aliento de las 12 huelgas contra el recorte en las pensiones, etcétera. Entonces ya, bueno, ya ahí tratas de explicar un poco, pero ya ha pasado esa posibilidad de reflexión muy corta, pues ya ha pasado porque primero has entrado con el tremendismo y ya está, has hecho una crónica de sucesos y fuera, ¿no? Y el tercer elemento de los medios audiovisuales es, y no menor, es como el vuelco de ese autobús con jornaleras marroquíes que iban a trabajar a un campo de fresas en la provincia de Huelva, pues eso no se coloca en el apartado dedicado a la fiesta, claro, a la fiesta del trabajo, al Día de los Trabajadores, al día de tal, sino que lo colocamos en sucesos porque bueno, cualquiera se puede salir de la carretera, ¿no? Y evidentemente no hay ningún interés por ligar eso con las condiciones de trabajo en las que está mucha gente y con los centenares de muertos al año y los miles de accidentes al año que se producen en el mundo del trabajo y especialmente entre gente migrante, ¿no? Que son quienes más sufren este tipo de cosas. Bueno, me parecía que era interesante explicarlo porque es un modelo, ¿no? Evidentemente de comunicar, ¿no? Es un modelo de hacer información, ¿no? ¿no? Luego, creo que es muy interesante o que es muy criticable, si queréis, por otro lado, y no lo digo únicamente desde el epicentro, ¿no? De la península, desde las televisiones de ámbito madrileño o de ámbito estatal, pero radicadas en Madrid, sino que las televisiones públicas, en este caso yo también vi los reportajes de TV3 y demás, tienen una tendencia que de alguna manera tú ponías antes a partir del comentario de Miguel Fadrique, ¿no? Y es esa tendencia a recoger las manifestaciones de las grandes ciudades, en el caso de Cataluña, de las 4 capitales, y no recoger nada más de lo que está pasando en el resto, ¿no? Eso no se hace por casualidad ni porque no se tengan dispositivos para hacerlo. A lo mejor, bueno, es un día festivo y supongo que no hay tanto periodista ni tanto
coche ni tanta cosa, pero es evidente que lo que está pasando es una cosa, está pasando desde hace años y es claro, y es que los dos sindicatos institucionales y algunos que no son tan reconocidos institucionalmente tienden a hacer una única manifestación, a veces en todo el territorio, a veces en la provincia, es ese tipo de tendencia. Mientras que hay otro sindicalismo, un sindicalismo más combativo, en el que, entre el cual está el anarcosindicalismo, que tiende, por el contrario, a hacer manifestaciones mucho más cercanas a la gente, ¿no? Que en algunos casos son de grandes capitales, evidentemente, pero que en otros casos son de ciudades que son capitales de comarca o de cosa por el estilo, donde hay suficiente afiliación y suficiente movimiento laboral y sindical, ¿no? Incluso hay organizaciones que convocan por la mañana y por la tarde, que convocan por la mañana de una manera y por la tarde de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo y ver cómo eso no hay ningún interés por parte en general, no hay ningún interés, salvo medios muy alternativos, que podemos conocer todos, El Salto, La Marea, Directa La también. Directa, tal, gente de esta que sí que te haga un recorrido por todas las manifestaciones, ¿no? Yo me he estado repasando no solamente medios audiovisuales, sino la prensa escrita. Pues, por ejemplo, el periódico de Cataluña pues ponía las manifestaciones que había en Barcelona y las de las capitales, punto. Las de las 4 capitales, punto. Ya está, ¿no? Y sin extenderse mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué ha pasado? Pues, y qué cosas han sido interesantes. Y luego, yo aquí probablemente voy a caer en el mismo defecto, porque a lo mejor no han pasado tantos días y no me han llegado tantas cosas, pero pienso que empieza a haber cosas interesantes en las manifestaciones del 1 de mayo, ¿no? En primer lugar, bueno, yo creo que este año ha habido una cierta unidad dentro del anarcosindicalismo, que me parece interesante, es decir, a raíz de aquella cierta, ¿eh? Ya sé que ha habido localidades donde eso no ha podido ser. Está empezando a hacerse, ¿no? La Sí, gente sí, no sí. lo ha No, pillado. pero te quiero decir, más que el año anterior, si lo Sí, comparamos con el año anterior, ha habido más sitios, o sea, yo conozco sitios en Cataluña donde CGT y CNT ya, o en otro caso CGT y Solidaridad Obrera ya estaban saliendo juntas mm, en años anteriores y este año, en cambio, eso se ha dado más, ¿no? Aunque evidentemente sigue habiendo localidades o territorios en los que eso todavía no ha llegado a ese punto por diversos motivos, ¿no? Por otro lado, también me ha parecido muy interesante, tanto por un lado la manifestación de Barcelona de la tarde de la Taula Sindical de Cataluña, o Mesa Sindical de Cataluña, ¿no? En la que no solamente están las 3 organizaciones del anarcosindicalismo, incluso la CNT también se añadió, aunque no está en la mesa, más otras 3 organizaciones más, COBAS, etcétera, etcétera. Pero no solamente por eso, sino por lo que comprendría dentro de esa manifestación, ¿no? Por el llamamiento, es decir, sin desvirtuar lo que son las reivindicaciones de la clase trabajadora en ese año y dándole evidentemente protagonismo a los sindicatos, como había es decir, bloques de otro tipo de reivindicaciones o otro tipo de luchas, ¿no? Es decir, tantos sindicatos de inquilinos, la PA, movimientos vecinales, etcétera, etcétera, ¿no? Como de alguna manera se ha incorporado eso. Cosa que por las informaciones también que me llegan y por algunos artículos que he leído, pasó en Madrid a la tarde en el 1 de mayo interseccional, que le llamaron ellos, donde también acudió gente, digamos, bueno, pues que siempre, creo yo, debe estar al lado de las organizaciones sindicales más alternativas, más combativas, más de sindicalismo revolucionario, ¿no? Yo creo que eso, que sobre todo ha tenido más peso en estas 2 localidades, porque en una, pues en Madrid hablan de sobre 3.000 personas y en Barcelona se habla sobre 7.000 e incluso
Hay periodistas que hablan que la manifestación de la tarde fue más numerosa que la de comisiones y UGT, cosa que evidentemente ningún medio No lo van a hostil e reconocer nunca. institucional no lo va a reconocer ni va a pasar suficientes imágenes, ¿no? Creo que la vez que vi en la televisión catalana banderas de la CGT que fueron al final de todo del reportaje, creo que no pasaron de los 10 segundos, no duró más de 10 segundos, ¿no? Y dijeron, también se han manifestado otras fuerzas sindicales, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, ese es un tema que está ahí, que está en la doble dimensión, ¿no? En la dimensión de cómo lo tratan los grandes medios y, por otro lado, en la dimensión de cómo cada vez yo pienso que, afortunadamente, se va ganando más espacio en esos primeros de mayo, y yo creo que la manera de ganarlo en buena medida tiene que ver con un poco con esas alianzas con otra gente que está haciendo, está actuando en terrenos en los cuales los sindicatos, desde mi punto de vista, y como decía Seguí, los sindicatos también deberíamos de intervenir y deberíamos de estar, ¿no? Esos otros lugares son lo que has nombrado antes, la vivienda, Sí. etcétera. Por ejemplo, en Eh, el medio ambiente, ecología, el feminismo. Sí, ya sé que no todo, pero una parte del mundo cooperativista, ¿no? El mundo cooperativista más concienciado y tal, pues también ha estado en esas manifestaciones. Bueno, entonces yo creo que introducir todo eso, introducir también en personas que luchan contra la transfobia, etcétera, pues tiene su interés, ¿no? Evidentemente es 1 de mayo y lógicamente las reivindicaciones sindicales deben estar ahí, pero la gente que estamos en los sindicatos somos también personas, tenemos también otras particularidades, tenemos una vida y nos pasan cosas y perdemos la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso yo creo que tiene que estar contemplado y que en buena medida en algunas de estas manifestaciones o en muchas de las manifestaciones en las que ha participado evidentemente el anarcosindicalismo, pero también el sindicalismo combativo, pues han estado, ¿no? Sí, querías decir algo tú. Lo estaba pensando que, bueno, en Cataluña tenéis ya más experiencia con esta unidad y esto manifestarse conjunto, el sindicalismo combativo, no solo con el anarcosindicalismo, sino con otros sindicatos y otras fuerzas. Y en algunos otros sitios está, también en Madrid, la intersectorial. Sí, He visto a los dos sindicatos, CNT y CGT, pero pues si no estaba aún Solidaridad Obrera, que iba por otro lado. Entonces, todo esto, eh, te preguntaba, la experiencia que tenéis, ¿nos puede servir o puede servir en el resto del Estado a las organizaciones? ¿Es muy difícil? ¿Cómo se llega a ello? ¿Hay que renunciar a muchas cosas? ¿Vale la pena renunciar a algo en pos de la unidad de acción? Todo esto va a costar en algunos lugares más que en otros, ¿no? A veces por cuestiones más, incluso personales, sí, o sí. que objetivas que debían de funcionar en la unidad de acción, pero en fin. Sí, a ver, las realidades en cada territorio son completamente diferentes y complejas, evidentemente por aspectos como los personales y también por la historia de las organizaciones en los últimos años, ¿no? Y cómo se han podido llevar esas relaciones, es decir, hasta qué punto han sido relaciones más o menos correctas o ha habido algún enfrentamiento, y si encima ese enfrentamiento pues se ha producido en un ámbito laboral, pues las cosas se complican un poquito más. Pero bueno, la experiencia de la Taula Sindical de Cataluña es una experiencia que surge un poco de la propia necesidad, es decir, de ver, eh, pues desde ese ninguneo de la prensa tradicional, por un lado, pero además el hecho de que coincidamos en luchas, ¿no? y en planteamientos, y luego pues tengamos enfrente no solamente
al empresariado, a las administraciones, sino también al sindicalismo institucional y un poco lo que ha ido derivando hacia ahí. Es decir, el 1 de mayo no es el origen de la tabla sindical, ¿no? Es decir, eso es lo que quiero explicar. No pasó que primero nos pusimos o se pusieron de acuerdo para hacer el 1 de mayo conjunto, sino que lo primero fue explorar vías en las cuales se podía actuar conjuntamente, ¿no? Y eso era en ocasiones porque había conflictos en los cuales pues de las 6 estaban implicadas 3 organizaciones y además con una misma línea. A veces han estado implicadas las 6 y bueno, este tipo de cosas son las que han ido desbrozando el camino, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta que si en momentos de luchas muy fuertes, muy duras, muy potentes, como puede ser la deslocalización de una empresa, que además de una empresa grande que al mismo tiempo conlleva una gran cantidad o miles de trabajadores y trabajadoras auxiliares, etcétera, etcétera, pues ahí había una unidad de acción, pues eso servía para que el discurso, digamos, más combativo, más radical estuviera. Bueno, es un poco a partir de ahí, es decir, prueba, error, ir haciendo, ir viendo que, pues que hay cosas que se pueden enfrentar de una manera más, con más posibilidades de éxito si se hace a partir de ahí, ¿no? Yo creo que generalmente nadie ha perdido las esencias, ni ha renunciado a nada de lo que dicen sus estatutos, ni a ninguna cosa por el estilo. Y bueno, quizás probablemente ahora mismo la Taula Sindical de Cataluña lo que debería plantearse ya es, a pesar de todo, que a pesar de todo tiene o puede haber de ella una visión un tanto centralista, ¿no? Situada en Barcelona, digamos. Y por tanto habría que tratar de reproducir este tipo de cosas pues a niveles comarcales o de varias comarcas o cosas por el estilo, es decir, profundizar bastante más en el territorio, ¿no? A pesar de que evidentemente Barcelona siempre tendrá la potencia que tendrá y ya sabemos, y su repercusión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizás un buen momento para iniciar historias de estas es a partir de una lucha, suelen ser las que mejor funcionan, a partir de la solidaridad a una lucha, del trabajo de extensión de esa lucha, de permitir pues, que la lucha que está protagonizando a lo mejor 2 o 3 sindicatos no tiene por qué no ser conocida en tu sindicato porque lo hagan 2 o 3 sindicatos que están más o menos en la misma línea. Es decir, un poco en este sentido, ¿no? Esto es lo que luego da como consecuencia pues, que se pueda hacer un 1 de mayo conjunto sin demasiados roces, ¿no? Vale. Oído. Pues lo vamos a dejar por aquí, Emilio. Sí, muy bien. No nos quedan minutos tampoco, aunque queramos. ¿Vale? Ahí estamos, sí. Pues Vale. nada. A ver si no pasa nada y nos oímos la semana que viene si no te vas de gira por ningún sitio. Creo que la semana que viene no, la otra sí. Bueno, pues Ya hablaremos. ya hablaremos. Vale. Venga, Hasta un luego. abrazo, salud. Salud.